Bienvenidos y bienvenidas a Voces por el Derecho a la Educación, un podcast donde analizamos problemáticas actuales relacionadas con los derechos humanos en Colombia. Soy Michelle, su anfitriona, y hoy hablaremos sobre un tema crucial, la brecha digital en la educación rural colombiana y cómo esta situación vulnera el derecho a la educación desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos como DESCA. Me acompañan tres invitados especiales. Sara, especialista en DESCA del Sistema Interamericano. Bienvenida. Gracias por la invitación, Michelle. Encantada de estar aquí para abordar este tema tan relevante. También nos acompaña Mayra, investigadora en educación rural en Colombia. Muchísimas gracias, Michelle, por tu amable invitación y por el espacio. Es fundamental visibilizar esta problemática que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y finalmente, Leonardo, quien es docente y representante de una comunidad rural en el departamento de Nariño. Agradezco profundamente este espacio. Como docente rural en el departamento de Nariño y representante de mi comunidad, me siento con la responsabilidad de compartir no solo una experiencia individual, sino una realidad que afecta a miles de estudiantes y docentes en contextos rurales de Colombia. El derecho a la educación desde nuestra vivencia cotidiana no es una consigna abstracta, sino una necesidad urgente, en un compromiso que exige del Estado y de la sociedad una respuesta real, estructural y sostenida. Hablar de brecha digital es hablar de desigualdad, pero también de una oportunidad para repensar el modelo educativo en clave de justicia social. Para comenzar, me gustaría que Sara nos explicara brevemente qué entendemos por el derecho a la educación desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Comité de ESCA de Naciones Unidas. El derecho a la educación está consagrado en diversos instrumentos internacionales, como el Protocolo de San Salvador en el Sistema Interamericano y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según la observación general número 13 del Comité DESC, este derecho tiene cuatro características fundamentales: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, lo que conocemos como el esquema de las 4A. La disponibilidad implica que debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente. La accesibilidad significa que esas instituciones deben ser accesibles a todos, sin discriminación, tanto en términos físicos como económicos. La aceptabilidad se refiere a la forma y contenido de la educación, que deben ser pertinentes y de calidad. Y la adaptabilidad implica que la educación debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación. Gracias por la explicación, Sara. Mayra, desde tu experiencia investigativa, ¿cómo se manifiesta la brecha digital en la educación rural colombiana? Los datos son contundentes. Según el DANE, en su encuesta nacional de calidad de vida, existe una marcada diferencia en el acceso a Internet entre zonas urbanas y rurales en Colombia. Las cabeceras municipales tienen un porcentaje significativamente mayor de hogares con acceso a Internet que las zonas rurales. Esta diferencia se agudizó durante la pandemia, cuando muchos estudiantes rurales simplemente quedaron excluidos del proceso educativo por falta de conectividad o dispositivos. Pero la brecha va más allá del simple acceso a Internet. También implica la falta de infraestructura tecnológica en las escuelas rurales, la escasa formación docente en competencias digitales y el limitado acceso a contenidos educativos digitales adaptados al contexto rural. Los informes de entidades como la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Educación han documentado que un alto porcentaje de las sedes educativas rurales reporta problemas significativos de conectividad que afectan directamente la calidad educativa. Leonardo, estas cifras seguramente se reflejan en tu experiencia diaria. ¿Cómo afecta esta brecha digital a tu comunidad educativa? En mi escuela, ubicada en una vereda que queda a más de 3 horas del centro urbano más cercano,
contamos con un único computador para atender a 60 estudiantes. La señal de internet es tan intermitente que en muchas ocasiones no alcanza para enviar ni siquiera un correo electrónico. Durante la pandemia recurrimos a guías impresas que repartimos cada 15 días a las familias, lo que limitó significativamente la posibilidad de interacción pedagógica. Sin embargo, este desafío va más allá de lo tecnológico. En muchas casas no hay electricidad constante y las prioridades familiares con justa causa están en la alimentación antes que en la conectividad. Esta situación refleja lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha definido como una vulneración estructural de los componentes de disponibilidad, accesibilidad económica y accesibilidad geográfica del derecho a la educación. No se trata solo de una carencia material, sino de una exclusión sistemática que priva a nuestros estudiantes de herramientas fundamentales para su desarrollo académico, social y humano. Y es aún más preocupante cuando entendemos que estas brechas no hacen sino perpetuar las desigualdades ya existentes entre el campo y la ciudad. Sara, desde la perspectiva de los DESCA, ¿cómo se interpreta esta situación? ¿Estamos ante una vulneración de derecho a la educación? Sin duda, lo que describe Leonardo constituye una clara vulneración del derecho a la educación en varias dimensiones. Desde la perspectiva de la disponibilidad, vemos que no hay suficientes recursos educativos tecnológicos. En términos de accesibilidad, existe una discriminación de facto hacia los estudiantes rurales por su ubicación geográfica y condición socioeconómica. La Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que los estados deben garantizar el acceso a una educación de calidad sin discriminación y que las desigualdades en el acceso constituyen una violación a los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso González Yuy contra Ecuador, la Corte destacó la obligación de garantizar una educación de calidad adaptada a las circunstancias particulares de la vulnerabilidad. Además, el Comité de DESC, en su observación general número 13, párrafo 6, establece que la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Cuando negamos a los estudiantes rurales el acceso a tecnologías educativas, estamos limitando no solo su derecho a la educación, sino también sus posibilidades futuras de ejercer otros derechos. Mayra, desde tu investigación, ¿qué políticas o iniciativas se han implementado en Colombia para abordar esta problemática? El gobierno colombiano ha implementado iniciativas como Computadores para Educar y el Plan Nacional de Conectividad Rural, que busca llevar equipos y conectividad a zonas apartadas. También existe el Plan Especial de Educación Rural, que reconoce la brecha digital como un desafío prioritario. Sin embargo, estas iniciativas han tenido un alcance limitado. Los informes de seguimiento a estos programas muestran que muchas escuelas rurales aún no han sido beneficiadas y en ocasiones la dotación tecnológica llega sin la capacitación docente necesaria o sin mantenimiento sostenible. Un aspecto positivo es que el Plan Nacional de Desarrollo ha priorizado la conectividad rural, pero aún estamos lejos de una solución integral. Necesitamos políticas que aborden simultáneamente la infraestructura, la formación docente, el acceso estudiantil y la pertinencia de los contenidos digitales para contextos rurales. Leonardo, desde tu experiencia en terreno, ¿qué soluciones consideras que serían efectivas para reducir esta brecha? Frente a esta realidad, es indispensable pensar en soluciones contextualizadas que respondan a las condiciones del entorno rural. No basta con entregar equipos. Si no hay electricidad o conectividad, estos dispositivos se convierten en adornos. Necesitamos avanzar hacia propuestas sostenibles como la implementación de energía solar en las escuelas, el desarrollo de contenidos educativos que funcionen offline y el fortalecimiento de la formación docente en tecnologías adaptadas a contextos de baja conectividad. En mi comunidad, por ejemplo, construimos colectivamente un pequeño centro digital comunitario, gestionado por la escuela y las familias. Allí compartimos los pocos recursos tecnológicos disponibles, garantizando
el acceso tanto de los estudiantes como de sus padres. Esta experiencia refleja cómo desde los territorios podemos impulsar soluciones concretas que se alineen con el principio de adaptabilidad del derecho a la educación. Pero para que estas iniciativas prosperen, necesitamos que el Estado reconozca la educación rural como una prioridad estratégica, no como una extensión subordinada de las políticas urbanas. Solo así podríamos hablar realmente de una educación que transforme y no reproduzca las desigualdades. Sara, desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿qué obligaciones tiene el Estado colombiano frente a esta situación? El Estado colombiano tiene obligaciones en 3 niveles: respetar, proteger y cumplir, garantizar. Respetar implica no obstaculizar el acceso a la educación digital. Proteger significa impedir que terceros interfieran en este derecho. Y cumplir conlleva adoptar medidas positivas para facilitar y proporcionar este acceso. Específicamente, el Comité DESC ha señalado que los estados deben adoptar medidas concretas para la plena realización del derecho a la educación, utilizando el máximo de recursos disponibles. Esto incluye la obligación de avanzar progresivamente hacia la eliminación de desigualdades educativas como la brecha digital. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre pandemia y derechos humanos en las Américas, destacó la obligación de los estados de garantizar el acceso a Internet para fines educativos, especialmente en el contexto de la emergencia sanitaria, reconociendo que el acceso a Internet es un componente contemporáneo indispensable del derecho a la educación. Además, el principio de no discriminación, central en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, exige que los estados prioricen a las poblaciones históricamente marginadas, como lo son las rurales, en sus políticas de inclusión digital. Mayra, ¿cómo crees que podríamos avanzar hacia un modelo de educación rural digital más inclusivo en Colombia? Michelle, necesitamos un enfoque integral que vaya más allá de la dotación tecnológica. Esto implica, primero, desarrollar un diagnóstico detallado de las necesidades específicas de cada territorio, reconociendo que la ruralidad colombiana es diversa. Segundo, diseñar soluciones tecnológicas apropiadas para contextos de baja conectividad, como aplicaciones educativas que funcionen online o sistemas de conectividad alternativos como redes comunitarias. Tercero, capacitar a los docentes no solo en el uso instrumental de tecnologías, sino en pedagogías digitales adaptadas al contexto rural. Cuarto, involucrar a los estudiantes, familias y comunidades en el diseño e implementación de soluciones, valorando sus conocimientos y experiencias. Y quinto, articular políticas educativas con otras políticas públicas de desarrollo rural, reconociendo que la brecha digital es parte de una brecha estructural más amplia. Finalmente, es fundamental monitorear y evaluar constantemente el impacto de estas iniciativas para hacer ajustes oportunos y asegurar que realmente contribuyan a garantizar el derecho a la educación. Leonardo, ¿hay alguna experiencia significativa en tu comunidad que pueda servir como ejemplo para otros contextos rurales? Sí, en nuestra comunidad hemos promovido diversas estrategias para garantizar el acceso a recursos educativos digitales, incluso en condiciones adversas. Creamos un sistema de rotación de dispositivos entre varias familias utilizando contenidos descargables que no requieren conexión permanente a Internet. Además, involucramos activamente a padres y madres en el acompañamiento del aprendizaje digital, lo cual ha generado un doble impacto. Por un lado, los estudiantes mejoran sus habilidades y por otro, las familias se familiarizan con herramientas tecnológicas que antes les eran ajenas. Pero quizás la iniciativa más enriquecedora ha sido la producción de contenidos propios por parte de los estudiantes. Han desarrollado proyectos en los que documentan saberes locales, como los usos de plantas medicinales, las prácticas agrícolas tradicionales o la historia de la comunidad. Esta metodología no solo fortalece la apropiación tecnológica, sino que revaloriza nuestra identidad cultural y territorial. De esta manera,
La educación se convierte en un acto de resistencia y empoderamiento. Esto está profundamente conectado con el principio de aceptabilidad que establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La educación debe ser pertinente, significativa y respetuosa de las culturas locales. Sara, para cerrar, ¿qué recomendaciones darías al Estado colombiano desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la educación digital en zonas rurales? Desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, recomendaría lo siguiente. Primero, adoptar una política comprensiva de inclusión digital educativa con enfoque diferencial para zonas rurales, que responda a las características específicas de cada territorio. Segundo, aumentar significativamente la inversión en infraestructura tecnológica educativa rural, cumpliendo con la obligación de destinar el máximo de recursos disponibles a la realización de este derecho. Tercero, implementar mecanismos efectivos de participación de las comunidades rurales en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas digitales. Cuarto, adoptar indicadores de progreso para medir avances concretos en la reducción de la brecha digital educativa, utilizando un enfoque basado en derechos humanos. Quinto, crear mecanismos de reparación efectiva cuando se vulnere el derecho a la educación digital, incluyendo vías administrativas y judiciales accesibles para comunidades rurales. Y finalmente, ratificar el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS número 4 sobre educación de calidad, integrando expresamente la reducción de la brecha digital como parte de las metas nacionales. Mayra, ¿alguna reflexión final? En mi reflexión final, quisiera destacar que la brecha digital educativa no es solo un problema técnico o de infraestructura, sino fundamentalmente un problema de derechos humanos y justicia social. Cuando un estudiante rural no puede acceder a recursos educativos digitales, no estamos ante una simple carencia material, sino ante la negación de un derecho fundamental que condiciona su derecho pleno y sus oportunidades futuras. Es esperanzador ver que cada vez más comunidades rurales están organizándose para exigir y construir soluciones desde sus propias realidades. Necesitamos políticas públicas que reconozcan, fortalezcan y escalen estas iniciativas comunitarias. Leonardo, ¿tus palabras finales? Quisiera cerrar con una reflexión que nace de la experiencia y el compromiso con mi comunidad. La educación rural no puede seguir siendo tratada como una zona de sacrificio. Es tiempo de cambiar la narrativa. No somos el problema de la educación colombiana, somos la posibilidad de su transformación. Nuestras escuelas rurales, a pesar de la precariedad, han demostrado una capacidad extraordinaria de innovación pedagógica, solidaridad comunitaria y resiliencia. Pero no podemos seguir dependiendo exclusivamente del esfuerzo local. El Estado colombiano tiene la obligación, como lo establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de respetar, proteger y cumplir con el derecho a la educación, asegurando que éste sea una realidad tangible para todos y todas, sin importar dónde se nazca o viva. La brecha digital es una manifestación visible de una brecha mucho más profunda, la del reconocimiento y la equidad. Superarla exige voluntad política, inversión sostenida y sobre todo escuchar a quienes estamos en el territorio, construyendo día a día una educación con sentido, con justicia y con dignidad. Muchísimas gracias a todos los tres por sus valiosos aportes. Este diálogo nos muestra que la brecha digital educativa en zonas rurales es una problemática compleja que requiere soluciones integrales, basadas en un enfoque de derechos humanos y construidas con la participación activa de las comunidades. Invitamos a nuestros oyentes a reflexionar sobre este tema y a sumarse a las iniciativas que buscan garantizar el derecho a la educación para todos los niños, niñas y jóvenes colombianos, independientemente de su ubicación geográfica. En nuestro próximo episodio
abordaremos otro tema crucial relacionado con los DESCA en Colombia. Gracias por acompañarnos en Voces por el Derecho a la Educación.